sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Aleluya, gloria al Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana nos encontramos nuevamente aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Quisiera iniciar dando el teléfono del ministerio por si hay alguna necesidad de oración, algún comentario. Si vives aquí en el área de Los Ángeles, California, puedes comunicarte directamente conmigo al 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Para mayor información te puedes comunicar con la copastora del ministerio ahí en Tijuana, la hermana Marta Povedano, al 664-471-0233, 664-471-0233. Bendito sea el nombre del Señor. Pues vamos a depositarnos en las manos del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para que Él bendiga nuestras vidas a través de su bendita palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, en esta hora por darnos ese gran privilegio, Dios eterno, de poder escudriñar tu bendita palabra. Te pedimos primeramente que nos habilites limpiando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Yeshua. Y te pedimos también que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todo esto para gloria y honra tuya solamente. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Bueno, paso los micrófonos a la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila. Amén. Gracias, pastor. Pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y pues vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, y toda la disponibilidad de nuestros corazones para poder entender correctamente su palabra. Y pues el día de hoy vamos a traer una reflexión de su palabra, el saber cuál es tu identidad. Es bien importante saber cuál es tu identidad para que podamos obedecer la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tenga diferentes hijos, o como ha tenido, ¿no? Algunos, si no saben cuál es el papá, no saben reclamar lo que de dónde vienen. ¿Ah? Si tú dices ser hijo de Dios, entonces tienes que saber cuáles son tus herencias. Pero también tienes que saber cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos, porque Dios no tiene condiciones, tiene requisitos para poder recibir esas bendiciones. Pero vamos a pasar a la palabra del Señor. Si tiene como modo de anotar los versículos, anótelos para que los medite en su casita. Amén. Vamos a Juan 1:7, dice: Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí, hermanos,
esto muchas veces decimos, no, pues es que yo de sangre no soy su hijo, pero ¿cuántas veces hemos sido adoptados? Bueno, algunas personas han sido adoptadas por un padre. Y cuando esa persona llega a ser adoptada, ¿será que tiene diferentes reglas en la casa? Cuando hay otros hijos, se les da las mismas reglas para todos, ¿sí? Amén. Entonces lo mismo aquí en la palabra del Señor. Si somos hijos si somos hijos de Dios, entonces si somos adoptados, tenemos que adoptar también esa palabra, la cual Jesús vino para mostrarnos esa luz. ¿Cuál es la luz? Dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a nuestro camino. Es bien importante conocer si realmente eres hijo de Dios. ¿Qué es lo que debe de seguir el Hijo de Dios? Amén. Aquí algo bien importante aquí en el verso 11 que leíste, en donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, aquí hay mucha profundidad en esto. Amén. Lo que pasa es que solamente se nos enseña por encimita, diciendo a los suyos vino. ¿Quién era su pueblo? El pueblo de Israel. Vino al pueblo de Israel, pero ellos no le recibieron. No, específicamente, ¿a qué tribu pertenecía Jesús? A la tribu de Judá. A la tribu de Judá, de donde descienden los judíos. Exactamente. Pero recordemos que el reino de Israel estaba conformado por ¿cuántas tribus? 12. Por 12 tribus. Y la tribu de Judá solamente es una de las 12. Amén. Lo que quiere decir que no todas las 12 tribus son judíos. Judíos, amén. Ese es un error que se comete muy comúnmente dentro del cristianismo. Y pues en realidad también, como dice, y quienes no fueron los que no lo recibieron, no eran todos los judíos, eran los religiosos, los maestros, los maestros de la ley, de que estaban imponiendo otras cosas, invalidando la palabra del Señor. Exactamente. A esos vino, porque Él vino a corregirlos para que enseñen y pongan en práctica lo que Él estaba enseñando. Solo que los que habitaban en Israel en este tiempo en el que apareció Jesús, no eran todas las 12 tribus de Israel. Esto es parte de conocer nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Muchas veces, hermano, a esto como que no le damos mucha importancia. A eso no importa. Pero la verdad es que sí, es muy, muy importante. Y como ya lo he mencionado en estudios previos, yo creo que dentro del pueblo mundano, pues es aceptable que no se conozca la historia del pueblo de Jesús, de Yeshua. Es aceptable. Pero yo creo que de ninguna manera es aceptable que entre el pueblo que se dice ser los discípulos de Cristo, se desconozca la historia del pueblo de Cristo. Y en realidad, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano, se ignora esa historia. Y entonces, ve lo grave de esto. Al ignorar esa historia del pueblo de Jesús, entonces se termina por malinterpretar y torcer muchas cosas que están escritas en la bendita palabra de Dios. Amén. Y a mí me ha tocado escuchar cuando dicen, yo no quiero saber de nada de ningún judío. Entonces le digo, bueno, entonces no quieres saber nada de Jesús tampoco, porque Él es judío. Claro. Él sigue siendo judío. Él no abandonó su raíz. Su raíz. Nunca abandonó su raíz, nunca abandonó su fe. Exactamente. Y prosigamos en Salmos 119, 104, dice. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Ve de dónde viene la inteligencia? La gente inteligente, si no tiene sus mandamientos en práctica, no es inteligente la persona. Exacto. Es inteligente en su propia carne. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira
¿Y a qué se refiere este camino de mentira? A las tradiciones, a las costumbres, a todo lo que lo desvía del camino del Señor. Amén. Cuando conoce los mandamientos, que no nada más son los 10, hay muchos otros más mandamientos que hay. Y dice en el 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, quien tiene su palabra, quien tiene sus mandamientos y los obedece, es el que anda caminando por el camino correcto y su pie no va a tropezar. ¿Por qué? Porque la misma palabra le sirve de lámpara, Amén. de luz. Sí, abundando un poquito más en lo que decías, que no solamente son los 10 mandamientos, porque sí se nos ha enseñado que eso es todo, pero no. Los 10 mandamientos aparecían en las tablas de la ley. Ahí sí solamente aparecían los 10 mandamientos. Pero a Moisés también se le dio algo que se llama el libro de la ley, que es donde vienen todos los estatutos, los preceptos, los mandamientos y las leyes de Dios. Y tenemos base bíblica para respaldar esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en Deuteronomio 31:26, vea lo que dice. Toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. ¿Se da cuenta? O sea, muchos no conocen esto, que existe también lo que es el libro de la ley. En todo Deuteronomio, hermano, aparece ahí esto. Vea, le voy a leer otra cita. Deuteronomio 30:10 dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, dice, a ver, permíteme, se me borró. Dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oiga, entonces, no sé si alguien sea la primera vez que escucha esto acerca del libro de la ley, pero está escrito, hermano. ¿Sí? Sobre todo en Deuteronomio, lo menciona mucho. Mire, Deuteronomio 17:18 dice, y cuando se sientes sobre el trono de su reino, hablando de los reyes de Israel, dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Se da cuenta? Entonces, no solamente son los 10 mandamientos. Amén. Están los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes de Dios. Amén. Amén. Y continuamos en Gálatas 4:1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley humana, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí estamos viendo que cuando no conocemos de la palabra de Dios, somos como niños, que ignoramos muchas cosas. Y cuando ya Jesús viene, somos adoptados. ¿Y entonces qué pasa aquí? ¿Por qué? Porque había una esclavitud, porque se estaba llevando el cumplimiento en palabra, se le daba más el valor a las tradiciones, a las costumbres, a mandamientos de hombres. ¿Ya? Entonces, cuando viene el Hijo de Dios, que es Yeshua, Jesús, viene a quitar esas leyes humanas
para que se le diera el valor correcto a la ley de Dios. El problema es que Se en ignora. en una gran mayoría del pueblo creyente, el pueblo cristiano, lo que se ha pensado, lo que se ha creído que Jesús vino a abolir es la ley de Moisés. Ese es el problema. Exactamente. Pero sabemos que Jesús mismo dijo que él no había venido a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, ¿verdad? En Mateo 5:17. Entonces, aquí es como se ha malinterpretado estas palabras que están escritas en esta carta a los Gálatas. De hecho, la carta a los Gálatas junto con la carta a los Romanos, que son cartas del apóstol Pablo, son las que más torcido y malinterpretado han sido a lo largo de la historia. Y esto lo sabemos, que se han torcido, se han malinterpretado las palabras de Pablo, porque el mismo apóstol Pedro nos lo deja saber, ¿verdad? Que eso ya es algo que estaba sucediendo en su tiempo, o sea, hace 2000 años. Pedro dice en su segunda carta, déjeme ir ahí, carta del apóstol Pedro, dice en capítulo 3, verso 15 y 16, vea lo que dice. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ahí está, mire, ahí está claro que las palabras de Pablo se han torcido, se han tergiversado para darles un significado diferente. Entonces, si estas palabras que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro son verdad, que las cartas de Pablo se han torcido, se han malinterpretado, y si de los 27 escritos que consta el Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por Pablo, oiga, o sea, la mitad del Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, y si sus palabras se han torcido y se han malinterpretado, piense usted solamente, ¿cómo estará entonces la doctrina? Toda torcida, Oiga, toda mal interpretada. Exactamente. Entonces, definitivamente, debemos de estudiar todas estas cartas del apóstol Pablo, pero de una manera profunda, hermano. O sea, tenemos que leer todo el capítulo, no solamente una pequeña porción, porque el problema es cuando se lee solamente una pequeña porción, un pequeño verso, y se ignora lo que está antes y lo que está después. Entonces se malinterpreta y se saca fuera de su contexto. Amén, así Bendito es. Dios. Y pues quiero aquí recalcar, dice, en el 6 dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, este espíritu que envió de su Hijo, ¿por qué nos mandó a nosotros también? Para que de la misma manera que guardó la palabra a su Hijo, Que obedeció. Amén. que la obedeció al pie de la letra, ese mismo espíritu es el que nos dejó a nosotros, para que obedezcamos con la misma facilidad que Él. Amén. Pero, ¿por qué no pasa esto? Porque, como dijo aquí el pastor, que se ha malinterpretado, que se le ha dado, se desconoce, no se lee todo completo, entonces ya no se le da la interpretación correcta. Jesucristo, Yeshua, Él no vino para cumplir la palabra de Dios y que ya nosotros ya no nos olvidáramos de todo. Eso es Eso es cómo lo se que ha enseña. interpretado. Se ha enseñado eso, qué tristemente. Óigame. O sea que eso quiere decir, yo les digo, cuando me dicen, me sacan eso, ¿no? Me retan con eso. No, es que Jesús ya vino a cumplir para que nosotros ya no tengamos que cumplir. Ah, ok, entonces eso quiere decir que como Jesús ya vino a cumplir el mandamiento de no robarás, nosotros ya podemos robar. O como Jesús ya vino a cumplir el mandamiento de no adulterar,
pues nosotros ya podemos adulterar. No, Pues óigame. no, acordémonos de lo que le dijo a la mujer adúltera. ¿Ah? Vete y no peques más. Exacto, no le dijo, vete a terminar lo que estabas haciendo. Exacto. ¿Ah? Vete a continuar. ¿Ah? No, le dijo, vete y no peques más. Vete y no sigas transgrediendo la ley de Moisés, porque eso es lo que es pecado según la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la definición de pecado, según Dios, no según los hombres. Primera de Juan 3:4, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Amén. Y continuamos en Gálatas 4:7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, en los cuales aquellos os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Miren nada más. Él les enseña de cómo obedecer la palabra de Dios y para que se sigan queriendo seguir guardando las tradiciones y costumbres. Ahora, quisiera volver un poquito, se nos pasó esto, en el verso 4 de Gálatas. Uh-huh. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley. ¿Qué realmente es estar bajo la ley? Porque recordemos que el mismo Gálatas, en capítulo 2, dice es Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues primeramente teníamos que iniciar por saber qué es pecado, ¿verdad? Que ya lo dije, Primera de Juan 3:4, ¿verdad? Que la transgresión de la ley de Moisés, eso es pecado. Entonces dice, ¿por qué el pecado ya no va a tener poder sobre nosotros? ¿Por qué el estar transgrediendo la ley de Moisés ya no va a tener poder sobre nosotros? Dice, porque ya no estamos bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? En desobediencia. Estar bajo la ley es estar siendo acusado por la ley de haberla transgredido. Eso es estar bajo la ley. Y entonces, estando en esa condición, ¿qué merecíamos? Muerte. Morir, porque dice que todo el que pecare, ¿qué? Morirá. Morir. Entonces, Jesús, vino a redimirnos de estar en esa maldición de la ley, porque si leemos Deuteronomio 28, ahí dice, ¿va? Del 1 al 14, dice que si pusieres atento tu oído para poner por obra todos esos mandamientos, dice, todas estas bendiciones saldrán y te alcanzarán. Y da la lista ahí de bendiciones, ¿verdad? Pero del verso 15 en adelante de Deuteronomio 28, dice, pero si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas maldiciones saldrán y te alcanzarán. Por eso es que estábamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque no obedecimos esa ley y estábamos bajo maldición. Pero Jesús vino a redimirnos de esa maldición que producía el no obedecer la ley. No que la ley sea maldita, como se ha malinterpretado, se ha torcido, ¿va? Entonces, pero vea, acá más adelante dice, no conociendo a Dios, servíais, en el verso 8 dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí como se ha interpretado, hermano, que nos queremos volver a guardar la ley de Moisés, que esos son los pobres y débiles rudimentos. No, mi hermano. No. Las tradiciones y costumbres. Exacto. Mandamientos de hombres. Exacto, hermano. Esos son los débiles y pobres rudimentos. Estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Estos Gálatas, que de hecho, Galut ya es la palabra para Gálatas, Galut ya, la palabra hebrea. Estos Gálatas, hermano, gentiles,
Ellos no conocían acerca de la ley de Moisés. No conocían los mandamientos, no conocían los estatutos, tal como nosotros, hermanos. Tampoco los conocíamos. No conocíamos de las festividades que Dios ordenó para su pueblo. Lo que nosotros celebrábamos eran festividades del mundo. Amén. ¿Ya? Festividades dadas por hombres. Eso es lo que conocíamos, eso es lo que celebrábamos, lo que guardábamos. Entonces, eso es lo que guardaban también estos Gálatas, puros mandamientos dados por hombres, pero aprenden acerca de los mandamientos de Dios, los estatutos, los preceptos, las leyes de Dios, pero después se quieren volver a regresar a guardar los mandamientos de hombres. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Así es, amén. Y aquí dice que pues hay que guardar los días, lo que es el día de reposo, los primeros de los meses, los tiempos de las fiestas. Pero aquí en el verso 10 específicamente no se está refiriendo a estos días, a estos meses, a estos tiempos que Dios ordenó. No, a los de los hombres. Están queriendo guardar ellos. Ellos, las fechas. De antes. Sí, lo de antes, exactamente. Y por eso es que les dice acá al final, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Exacto. O sea, como aquí que está el pastor echándole todas las ganas para enseñarnos. Y nos enseña cómo guardar el día de reposo, cómo guardar las fiestas, las fiestas del Señor, los días de reposo, los alimentos, las leyes alimenticias. Y el pastor Me desvivo. Se desvive, iba a decir, se despeluca ahí por traer la palabra. Y el que escucha, nomás escucha y se va como que lo regañaron. Sí, como si yo les enseño acerca de la Navidad, que es una fiesta de origen totalmente pagano, le enseño de la celebración de Año Nuevo, el 1 de enero, que en realidad quien se honra en ese día es al Dios Jano. Y yo aquí esforzándome por enseñarle la verdad. Pero después encuentro ahí en época de Navidad, ahí en Facebook, hermano, encuentro a los hermanos ahí con su gorrito de Santa Claus, ahí tomándose una foto. Pienso lo mismo que Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Exacto. ¿Y qué ha sucedido? No, pues es que sí. Y miren los hijos de Dios, que donde tiene que ver la identidad de cada quien. Aquí es donde se sabe si es hijo o no es hijo. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Ahí está, mire. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, justo es, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, vea, hermano, volviendo un poquito, ya aquí es donde nos dice, en el verso 4, nos dice lo que Dios define como pecado en su palabra. Amén. Oiga, esto es algo, hermano, que muchas veces, después de haber estado años y años en el cristianismo, ignoramos, hermano, qué es lo que verdaderamente Dios define como pecado. Y por esa ignorancia, muchas veces terminamos llamando pecado a cosas que ni son pecado. Y lo que verdaderamente es pecado, decimos que ya no es pecado. Así es. Oiga. Y aquí mira lo fuerte que es. En el 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea, eso hacen, obedeciendo la palabra. Los hijos del diablo, ¿qué? Todo aquel que no hace justicia. Y si no obedece la palabra de Dios, dice, que son hijos ¿de quién? De Satanás. De Satanás. Entonces, si no nos encontramos en obediencia a sus mandamientos, estatutos, preceptos y leyes, ¿de quién son? Si no son de Dios, ¿de quién son? Aquí lo dice. Por eso dice también en el verso 6, todo aquel que permanece en él, o sea, en Yeshua, no peca, no va a transgredir la ley de Moisés. Es lo que está diciendo aquí, hermano. Y todo aquel que sí transgrede la ley de Moisés, dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se enseña entonces que nosotros ya no tenemos que guardar la ley de Moisés si Jesús no la vino a abolir? Él la vino a cumplir. Exacto. Y dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni el más mínimo detalle de la ley pasará hasta que su propósito se cumpla. Exacto. ¿Acaso ya desapareció el cielo y la tierra? Pregunto yo. No, pues no. Y entonces, ¿por qué se dice que ya no hay que guardar más la ley de Moisés? ¿Por qué se nos enseña prácticamente a pecar contra Dios desde los mismos púlpitos, mi hermano? Así es. Y pues aquí muy claro dice en el 8, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está. El que practica el estar transgrediendo la ley, o sea, el que no celebra, hermano, el que no guarda las fiestas del Señor, ¿de quién es? Del diablo. Y por eso es que guarda, oiga, vea, no guarda las fiestas ordenadas por Dios, pero sí guarda las fiestas ordenadas por los hombres. Así es. Y aquí dice que porque el diablo peca desde el principio. Ahí está, mire. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Oiga, hermano, qué bueno que para eso apareció el Hijo de Dios, hermano, porque yo mismo, la hermana Caro también, antes también estábamos celebrando las fiestas de Satanás. Así es. Obedeciendo a esas fiestas ordenadas por hombres. Pero qué bueno que apareció el Hijo de Dios. Porque Él vino a deshacer las obras de Satanás. Él nos mostró su verdad, la verdad de su palabra. Y entonces tomamos una decisión poderosa de desechar todas esas fiestas de origen pagano. Y empezar a obedecer las fiestas ordenadas por nuestro Padre. Y no solamente las fiestas, hermano, ya le hablé del libro de la ley, ¿verdad? Que existen estatutos, preceptos, mandamientos, leyes. Amén, amén. Que se ignora muchas veces en la mayoría del pueblo cristiano. Así es, para eso vino el Señor, para hacernos sus hijos. Y si somos sus hijos, pues ya sabemos que tenemos... No vamos a practicar el pecado. Exacto, y vamos a tener vida eterna. Y vamos a Juan 13:34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahí está. O sea que si no seguimos los pasos de Él, ¿cómo podemos ser hijos de luz?
Exacto. hijos de Dios, Ujú. porque Dios es luz. Amén. Y el de las tinieblas ya sabemos quién es, la oscuridad. Y vamos a seguir avanzando. En Salmo 119, 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está, mire, ¿sí? Su palabra, lámpara. ¿Pero qué palabra? Porque esas son citas, hermano, que Que se en las malinterpretan. diferentes denominaciones se leen. ¿Ah? Pero cuando tú le preguntas, ¿pero cuál palabra es la que tengo que guardar No para que saben, sea lámpara a mis pies? Nomás me dice, yo pregunté Ujú. y a mí me dijeron pues lo que está en la Biblia. Sí, pero ¿cuál? La palabra que está en la Biblia. Sí, pero dígame cuál tengo que guardar para poder saber cómo obedecer. Por ejemplo, se tiene que guardar lo que está ordenado en en Génesis capítulo 2 y en Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 31, o sea, hablando del día de reposo del séptimo día, se tiene que guardar esa palabra. No, esa ya no. Y entonces, ¿qué palabra, pues? Se tiene que guardar la palabra que está escrita en Levítico 23 y Deuteronomio 14, en donde habla de los animales prohibidos que no se pueden comer, como el cerdo, como los mariscos. No, esa palabra tampoco ya no. ¿Y entonces cuál, pues? Sí, sin La de las fiestas en Levítico 23, las fiestas solemnes, no, esas tampoco ya no. Esas fueron ordenadas solamente para los judíos. ¿O sí? ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde está escrito eso? Que esas fiestas fueron ordenadas solamente para los judíos. Lo que pasa es que como no se cuestiona, mi hermano, y te llevan a Isaías 1, del verso 11 en adelante. Ya no se tiene que guardar porque lo tiene hastiado. Sí, hastiado estoy de vuestras fiestas solemnes, de vuestro día de reposo, de vuestros principios de meses. Hastiado estoy, cansado estoy de soportarlas. Solamente te leen esa parte, hermano. Y si solamente lees eso, ¿qué es lo que vas a entender de ahí? Pues eso, va, que Dios está hastiado. ¿Sí? Pero yo te invito a que leas desde el verso 1 hasta el verso 10, hermano, para que sepas a quién le está hablando. Le está hablando a Sodoma y a Gomorra. Sí, dice ahí. ¿Ah? Es más, vamos a leerlo. Un poquito. Vamos a leerlo un poquito. Amén. Vea lo que dice en Isaías, capítulo 1. Sí, ciertamente dice ahí Sodoma, dice ahí Gomorra. Pero si checamos en la historia, hermano, ¿cuándo es que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? En el tiempo de... ¿En el tiempo de Isaías? De Abraham. En el tiempo de Abraham. O sea, que muchos años antes de que existiera Isaías. No sé exactamente cuántos años, pero fueron muchos años. Pero, y entonces, ¿a quién le está llamando Sodoma y Gomorra? Porque vea lo que dice aquí en el verso 9. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y luego en el verso 10, vea lo que dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Acaso Dios le dio la ley a Gomorra? No, ¿A Sodoma? No, ¿A quién le dio su ley? A su pueblo Israel, mi hermano, a las 12 tribus, no solamente a los judíos, a las 12 tribus. Pero ¿por qué entonces a su pueblo le llama Sodoma y Gomorra? Porque en este tiempo de Isaías ya Sodoma había sido destruido, hermano. Exacto. En el tiempo de Abraham. Entonces, ¿por qué le está diciendo a su pueblo Israel Sodoma y Gomorra? Porque estaban viviendo de la misma manera. Exactamente. Y entonces, imagínense, su pueblo Israel viviendo de la misma manera como había vivido Sodoma y Gomorra, pero eso sí, en el séptimo día se venían y se presentaban delante de Dios. Señor, aquí estoy para guardar tu día de reposo. En las fiestas solemnes, Señor, aquí estoy para guardar tus fiestas solemnes. Aquí estoy para guardar Rosh Hodesh, el principio del mes. Y por eso, hermano,
Por eso en el verso 11, que es de donde te empiezan a leer, no te leen los versos anteriores, te empiezan a leer desde el verso 11, donde dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Oiga, ahí está, mire. ¿Sí? Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva, o la luna nueva es el Rosh Hodesh, el principio del mes. Dice, y día de reposo, el convocar asambleas. Oiga, porque en las festividades, las fiestas solemnes, se tiene que convocar asamblea. Dice, pero que hasta eso, dice, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Y si solamente te leen eso, hermano, ¿qué vas a pensar? No, pues sí, Dios ya no quiere que se guarde el día de reposo del séptimo día, ni que se guarden las fiestas solemnes. Pero pregunto yo, ¿quién ordenó todas estas cosas que se guardasen? ¿Mismo el Señor? Dios mismo, hermano. Entonces, ¿cómo es que un día Dios dice, yo quiero que guarden el día de reposo, quiero que celebren las fiestas solemnes, pero al otro día te dice, cansado estoy de soportarlas? Ya no las puedo sufrir más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, Dios no cambia de parecer así nada más porque sí. Entonces, ¿qué estaba pasando? Pues que su pueblo, hermano, estaba viviendo como Sodoma, pero eso sí, venían y se presentaban delante de Dios a hollar sus atrios, dice, viviendo de esa manera. Oiga, si nosotros, hermanos, siendo malos, oiga, no podríamos soportar algo así. Como el ejemplo que dio la hermana Caro a una hermana que de hecho le sacó estas citas de las que estamos hablando para según ella, respaldarse que Dios ya no quiere que se celebren nada de esas cosas. Menciónales ese ejemplo que les puse. Pues mire, cuando me dijo esta hermana, yo le dije, pues mire, lo que pasa es que estaban haciendo cosas que al Señor no le agradaban. Es por ejemplo que si, como usted tiene su esposo y usted descubre que tiene amantes por fuera y llega a su casa y le trae flores, la invita a comer, la lleva a un crucero. ¿Y usted qué le va a decir? Hipócrita, ¿vienes a traerme todo esto sabiendo que lo que andas por allá con tus queridas, con tus amantes? Le dije, por esa razón les hablaba así, que no quiere regalo, no quiere, lo que quiero es respeto. Y ella dijo, ¿por qué me pones ese ejemplo? Porque después me enteré que algo pasó por ahí, parecido. Ya, pero ese es el verdadero, hermano, interpretación de estas palabras que están escritas aquí. Pero ¿qué tal si alguien camina rectamente delante de Dios? Y guarda los estatutos, los decretos, los mandamientos y las leyes de Dios. Dios será que va a decir, no, ya no celebres más estas fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. ¿Será que va a decir así? No, pues no. No, hermano, se va a agradar. Si de hecho dice que las fiestas solemnes son citas que Dios tiene con su pueblo. Oiga, Dios mismo estableció esa cita. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar entre su pueblo. El problema es que su pueblo ni siquiera sabe que tiene cita con su Creador. Oiga, y en vez de asistir a esa cita que tiene con su Creador, van y asisten a las citas con los demonios. Así es, porque dice que si somos hijos de Él, tenemos que andar como Jesús anduvo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando andamos ahí en lejos y decimos ser sus hijos? Pues no coincide una cosa con otra. Concuerda. Amén. Bendito Dios. Es como los hijos pródigos, ¿no? Uh-huh. Es el hijo pródigo. Sabe que es su hijo, pero anda en desobediencia. Exactamente. Entonces, mire, leímos aquí en este Salmo 119, en el 105, en el verso 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces,
tenemos que tomar la palabra, la cual es lámpara, y esta nos va a ir alumbrando nuestro caminar. ¿Para qué? Para que no tropecemos, mi hermano. Si la palabra nos dice que hagamos tal cosa, Hacerla. eso tenemos que hacer. Si la palabra nos indica no hagas tal cosa, entonces no lo hacemos, hermano. En este caso, la palabra de Dios está escrito en nuestras Biblias, hermano. Las fiestas solemnes están escritas en Levítico 23. Ahí están todas las fiestas solemnes, que son 7 fiestas. Ahí están ordenadas por Dios. Y no fueron ordenadas. Es más, tú lo puedes leer ahí mismo. Vamos de una vez. ¿Para qué? Es, por ejemplo, en lo que encuentra ahí, es, por ejemplo, cuando está un camión que lleva gasolina y tiene atrás no prendas fuego aquí, peligroso, y desobedece, ¿a qué se arriesga? Amén. Asimismo, la palabra nos va guiando, no hagas esto porque trae esto. Vea lo que dice desde el verso 1 en Levítico 23, para que usted vea para quién fueron ordenadas todas estas fiestas solemnes, mi hermano. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los judíos. ¿Así dice, hermano? No, pues no. No dice así. Entonces no fue ordenada solamente para los judíos. Vea lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Los hijos de Israel no solamente son la tribu de Judá, son las 12 tribus. Levítico 23. Que actualmente solamente sea la casa de Judá la que aparece en escena, es diferente. O sea, los que habitan en Israel actualmente en su mayoría son la casa de Judá, Judá y Benjamín, el reino del sur. Pero como se desconoce la historia del pueblo de Israel, que es parte de conocer nuestra identidad, se desconoce. Entonces se piensa que los judíos son todo el pueblo de Israel. Y aparte se cree que el pueblo judío nada que ver con nosotros, y ya no queremos nada con ellos. Y entonces, ¿cómo queremos? Jesús, los primeros discípulos, todos fueron judíos. Exacto, entonces no quieren nada con los judíos porque quieren algo con Dios. Con Jesús. Y con Jesús. Exacto. No tiene sentido eso, ¿verdad? Exactamente. Yo es lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué se dice que y sienten como rechazo? Yo veo que hasta se ofenden. Todo lo que tiene que ver con algo judío, automático rechazo. Sí. Lo han puesto así como que algo es malo. Exactamente. Algo malo. Amén. Bendito Dios. Bueno, aquí nos vamos a detener, hermano, por esta mañana. Amén. Vamos a continuar con este tema la próxima semana y las semanas que sea necesario hablar y terminar con este tema. Solamente voy a dar nuevamente el número de teléfono del ministerio aquí en Los Ángeles. Área 323-595-6357, 323-595-6357. Tenemos también una iglesia en la ciudad de Tijuana. Te puedes comunicar con la copastora allá en Tijuana al 664-471-0233, 664-471-0233. No nos queda más que agradecer el favor de su atención, hermano, y corra la voz. Este mensaje, de hecho, va a quedar grabado en nuestras páginas, en el internet, en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Bueno, gracias por su atención y pues espero que esta reflexión sea de bendición para sus vidas y sepa que es su identidad. Así es de que bendiciones, hasta la próxima. Adiós. Sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas.
Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys. Día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía. Ya, ¿no va a salir usted? No, gracias.